Hermanos, consiervos, les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Continuamos, hermanos, con lo que es la clase de homilética avanzada. Seguramente ya se irán formando la idea en lo que respecta a este curso. A partir de hoy día, de esta clase, que es el video número 5, estaremos prácticamente enfatizando mucho acerca de lo que es el sermón del expositivo. Así que cada uno de ustedes sean bienvenidos a esta clase y juntos podamos disfrutar de ella. Vamos a orar brevemente, hermanos, para pedir ayuda al Señor, que sea Dios iluminándonos, dando entendimiento de cómo ustedes y yo debemos siempre trazar su palabra. ¿Ok, hermanos? Oremos brevemente. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora. Gracias, Dios, por darnos tu palabra, por dejarnos tu palabra, aquella que realmente puede transformar el alma, tal como dijera el salmista en el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y Padre, el trabajo que tú quieres hacer en nuestros corazones es transformar nuestra vida a la imagen de Cristo. Señor, y para ello necesitamos estudiar, necesitamos, Señor, realmente internalizar tu palabra en nuestros corazones. Y qué mejor, Señor, estudiarla con mucho esfuerzo, con detenimiento, meditar en ella y aplicarla a nuestras vidas. Oramos que el Espíritu de Dios sea iluminándonos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos, hermanos, entonces en esta clase a hablar acerca del sermón expositivo. Vamos a ver la definición y también hablaremos de ventajas y desventajas, y veremos también lo que es en sí la diferencia entre un sermón textual y un sermón expositivo, y luego daremos un ejemplo. ¿Ok, hermanos? Así que empezamos entonces con lo que es la definición de un sermón expositivo. Nosotros ya hemos hablado en parte en la introducción que el sermón expositivo es la forma más eficaz de dirigirse desde el púlpito a la iglesia, debido a que está por encima de todos los demás tipos de sermones. En realidad es el que más eficazmente puede producir una iglesia bíblicamente saludable. Recordarán que eso ya hemos visto, simplemente estamos recordando brevemente. También vimos en nuestra introducción que la exposición de este tipo de sermón, el predicador cumple la función primaria de la predicación, esto es, la interpretación de la verdad bíblica a los hombres, lo cual no siempre puede decirse de los otros tipos de sermones. También dijimos que este tipo de sermón expositivo requiere que la congregación se esfuerce en seguir el hilo de la predicación, el hilo del mensaje, y requiere que el predicador, obviamente, estudie más, investigue más, se esfuerce más. ¿Ok, hermanos? Ahora, permítame ver la definición que nos dice el pastor James Braga. Notemos lo que dice. Un sermón expositivo es aquel en el que se interpreta una porción más o menos extensa de las Escrituras en relación con un tema o un asunto. El grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje y el bosquejo consiste en una serie de ideas progresivas centradas alrededor de aquella idea principal. ¿Ok, hermanos? Bien, ¿qué podemos nosotros notar en esta definición que hace el pastor James Braga? A lo menos 5 cosas. En primer lugar, el sermón expositivo está basado en una porción más o menos extensa de las Escrituras. El pasaje puede consistir en unos pocos versículos o puede extenderse a través de todo un capítulo inclusive, o más. Pero nosotros para nuestro estudio usaremos un mínimo de 4 versículos, pero no pondremos límite superior a ello. En segundo lugar, en un sermón expositivo vemos que una porción más o menos extensa de la Escritura
se interpreta en relación con un tema o asunto. Ahora, el grupo de versículos que forma la base de un sermón expositivo es denominado por James Gray una unidad de exposición. Es eso lo que así lo llama el doctor James Gray. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la unidad expositiva de este grupo de versículos nos tiene que brindar la idea central, es decir, el tema del pasaje. Así, el sermón expositivo, como el temático y el textual, se centra alrededor de un tema dominante. Pero como ya hemos visto, hemos notado, en el caso del sermón expositivo, este proviene de una cantidad de versículos en lugar de surgir de un versículo o de dos versículos. ¿Qué más podemos decir al respecto? En tercer lugar, podemos nosotros notar que en esta definición se nos está diciendo que el grueso del material para el sermón se toma directamente del pasaje que vamos a estudiar. No solamente debemos exponer las ideas conductoras del pasaje en un sermón expositivo, además debemos explicar los detalles de una manera adecuada y hacer que estos den los principales materiales del sermón. Ahora, sumado a esto, las subdivisiones deben provenir del texto mismo. Es decir, tanto las ideas principales como las subdivisiones deben provenir de la misma porción de las escrituras que estamos estudiando. Y cuando todas estas divisiones están expuestas o interpretadas de una forma adecuada, todo el bosquejo del sermón se basa por ello de una manera directa sobre el pasaje de estudio. ¿Qué más podemos ver acá? Bueno, en cuarto lugar, el tema del pasaje debe siempre quedarse presente en mente a través de un sermón expositivo, ya que esta idea principal se desarrolla sobre un pasaje. Debería haber en el bosquejo una serie de ideas progresivas, todas ellas relacionadas con el tema. Esto se irá haciendo más claro, más evidente, en la medida que veamos nosotros más ejemplos al desarrollar este curso. En quinto lugar, podemos nosotros notar aquí en esta definición que, teniendo en cuenta la primera parte de esta definición, un sermón expositivo es aquel en el que se interpreta una porción más o menos extensa de las escrituras. Aquí debemos tener mucho cuidado al momento de desarrollar el significado o interpretación de las escrituras. Aquí está la clave de la predicación expositiva: clarificar y hacer llano el significado de las escrituras. La verdad, hermanos, es que todo esto requiere trabajo y esfuerzo de nuestra parte, pues tenemos que estudiar los detalles a fin de dominarlos. Pero tengamos en cuenta que la clarificación de un pasaje de las Escrituras debe tener como objetivo relacionar el pasado con el presente o mostrar la pertinencia de la verdad con la escena contemporánea. En otras palabras, hay que contextualizar el estudio de nuestro pasaje. Y por eso, como dije, esto es bastante trabajoso, requiere mucho esfuerzo de nuestra parte, hermanos. Habiendo visto la definición y lo que significa, ahora vayamos a ver, en segundo lugar, ventajas y desventajas. ¿Y qué podemos notar acá? Hablemos de las ventajas. En un sermón, en este caso, expositivo. Enseña a la iglesia cómo leer la Biblia, obviamente. En segundo lugar, promueve una iglesia doctrinalmente instruida, saludable, porque se está realmente explicando, enseñando lo que es la palabra de Dios de una manera adecuada. En tercer lugar, promueve la autoridad del predicador. Claro, el predicador, él no está poniendo algo al texto. El predicador lo que está haciendo es exponiendo la palabra de Dios. Y obviamente esto le baña de autoridad al predicador.
En cuarto lugar, permite al pastor tocar temas delicados. Claro. En quinto lugar, ayuda al predicador a aplicar la enseñanza bíblica. Es otra ventaja eso. Otra ventaja, evita el peligro de la repetición de temas. Y finalmente, otra ventaja es que permite al pastor desarrollar un largo ministerio. Así que ventajas hay bastante. Pero debemos tener cuidado de las desventajas. En primer lugar, si no se escoge bien el tema, confunde a la iglesia. En segundo lugar, si no analiza bien el tema, confunde a la iglesia. En tercer lugar, si no aplica bien el tema, confunde a la iglesia. Y en cuarto lugar, una desventaja es no rascar donde pica. En otras palabras, supongamos que de repente hay una necesidad, ¿no es cierto?, en la iglesia de querer hablar de las divisiones dentro de la iglesia. Pero el texto que te toca predicar no habla de las divisiones. Entonces, cuando tú expones un texto de manera expositiva, no puedes rascar donde pica. ¿Ok? Bien, habiendo aclarado eso, ahora vamos a ver punto número 3, que tiene que ver las diferencias entre un sermón textual y un sermón expositivo. Un sermón textual, como ya hemos visto nosotros, es aquel en la que las divisiones principales se derivan de un texto, el cual consiste en una breve porción de las Escrituras, generalmente un solo versículo o dos, o algunas veces una parte de un versículo. Ahora, en cambio, en un sermón expositivo, el pasaje puede ser una porción más o menos extensa de las Escrituras. Algunas veces puede ser un capítulo entero o mucho más extenso incluso, tomándose las divisiones del mismo pasaje. Un sermón textual. Hemos visto que las divisiones principales que se derivan del texto son usados como línea de sugerencia. ¿Recuerdan eso? Ellos me brindan las divisiones principales. Ahora, esta línea de sugerencia indica la tendencia de pensamiento que debe seguir uno en el sermón cuando uno está preparando, permitiendo así que el predicador consiga sus subdivisiones, o sea, sus subpuntos o ideas para el desarrollo del bosquejo de cualquier otro pasaje de la Escritura, de tal manera que armonice con el desarrollo lógico de los pensamientos contenidos en las divisiones principales. En cambio, en un sermón expositivo es necesario tanto las divisiones principales y subdivisiones provengan de la misma unidad de las Escrituras que se propone exponer. De esta forma, el sermón expositivo consiste en una exposición de una cierta parte de las Escrituras y el pasaje mismo viene a ser la trama y la tela de discurso. En otras palabras, la esencia del pensamiento se toma directamente del texto y el sermón es decididamente expositivo. ¿Ok, hermanos? Y finalmente, para ir terminando esta clase, veamos la diferencia, un ejemplo de un sermón textual y un sermón expositivo, pero he tomado un mismo pasaje bíblico. ¿Ok, hermanos? Bien, en este caso he tomado el pasaje de Jonás, el capítulo 3, verso 10, del 4 al 3. Permítame dar lectura brevemente a este pasaje. En Jonás 3:10 dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. El capítulo 4, verso 1 al 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Si nosotros queremos hacer un sermón textual de ello, el tema que podremos tratar puede ser el enojo de Jonás. Y como ustedes pueden ver, el versículo 10 del capítulo 3 nos habla la causa de Jonás.
los versículos 1 y 2 del capítulo 4, los síntomas del enojo de Jonás. Y el versículo 3 del capítulo 4 nos habla el resultado del enojo de Jonás. Así que nuestro título bien podría ser: ¿cómo sé que estoy enojado con Dios? Y uno puede explicar esto a la congregación. Hay algunas causas en tu vida, algún síntoma, y luego se puede ver el resultado. Ahora, pero cuando hablamos de un sermón expositivo del mismo pasaje, el tema, la idea principal, es la experiencia del enojo de Jonás. Y uno puede desarrollar bajo estos tres encabezados principales: una experiencia extraña, una experiencia triste, una experiencia peligrosa. Y el título del sermón podría ser: ¿estamos enojados con Dios? Y uno puede pensar en ciertas aplicaciones, ¿verdad, hermanos? Bien, hermanos, esto ha sido la clase por hoy. Dios mediante, nos veremos en la próxima clase. Que el Señor les bendiga, hermano, a cada uno de ustedes.